Se acaba la Semana Santa y en Opa Noticias hemos decidido ir más allá de la fe, tal como reza nuestro especial. Por eso nos hemos preguntado sobre cómo cada una de las religiones abrahámicas inserta la figura de Jesucristo dentro de su doctrina religiosa. En el marco del Domingo de Resurrección queremos acercarnos a este fenómeno y describirlo desde una perspectiva sociológica sin ninguna pretensión de incomodar a nadie por sus principios o por su fe. Sin nada más que añadir, empecemos. Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen. Como es lógico y ya casi conocido por todos, en nuestro país la mayoría de personas religiosas profesan el cristianismo, independientemente si son católicos, protestantes o de diferentes credos de los que hay. Por eso hoy vamos a empezar con esta religión, el cristianismo. Se origina en el primer siglo dentro del contexto del judaísmo del Segundo Templo, transformándose rápidamente en la religión universal basada en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Para los creyentes, Jesucristo no simplemente es un profeta o un maestro de la moral, sino la reencarnación misma de Dios en la tierra. Esta concepción se fundamenta en la doctrina de la encarnación, la cual sostiene que la segunda persona de la Trinidad asumió la naturaleza humana para habitar dentro de la humanidad, estableciendo así un puente directo entre lo divino y lo terrenal. Dentro de la estructura teológica cristiana, Jesucristo desempeña un papel central de redentor y salvador de la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Se considera que la muerte y posterior resurrección vencieron al pecado y a la muerte, ofreciendo a los individuos la posibilidad de una reconciliación con el Creador y la promesa de una vida eterna. En ese sentido, Jesús actúa como el único mediador necesario cuya gracia permite que el ser humano recupere la dignidad perdida y acceda a una relación espiritual restaurada que antes se consideraba interrumpida por la caída original descrita en los textos sagrados. Asimismo, la figura de Jesucristo funciona como el modelo ético y espiritual definitivo de los fieles que deben imitar en su vida cotidiana. Sus enseñanzas sobre el amor al prójimo, el perdón de las ofensas y la justicia social constituyen el núcleo del comportamiento cristiano, elevando la caridad el grado mandato supremo. Al ser reconocido como el Señor de la historia y el Rey que regresará al final de los tiempos, su papel trasciende el pasado para situarse en el presente constante, donde su presencia espiritual guía a la comunidad de creyentes en la construcción de un reino de paz y fraternidad universal. El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, fundamentada en la alianza entre Dios y el pueblo de Israel a través de la Torá y la tradición oral. Dentro de este marco teológico y cultural, la figura de Jesús de Nazaret es percibida estrictamente desde una dimensión histórica y humana, sin que se le otorgue ningún carácter divino o mesiánico. A diferencia del cristianismo, el judaísmo no considera que Jesús sea el Hijo de Dios, ni una encarnación de la deidad, ya que esto entraría en contradicción directa con el concepto de la unidad absoluta e indivisible de Dios que define el pensamiento judío desde sus orígenes. El papel de Jesús dentro de la religión judía es prácticamente inexistente en términos de culto o doctrina espiritual. Desde la perspectiva del judaísmo rabínico, Jesús no cumplió con las profecías mesiánicas establecidas en las escrituras hebreas, las cuales incluyen la reconstrucción del templo de Jerusalén, el retorno de todos los judíos a la tierra de Israel y el establecimiento de una era de paz universal sin guerras ni hambre. Al no haberse materializado estas condiciones durante su vida o tras su muerte, la tradición judía concluye que no posee la identidad del Mashiach, por lo que sus enseñanzas no forman parte del cuerpo legal o ético que rige la vida de la comunidad. Históricamente, el judaísmo ve a Jesús como un judío del Segundo Templo que vivió en un periodo de agitación política y religiosa bajo la ocupación romana.
Si bien algunos estudiosos judíos contemporáneos lo analizan como un maestro o un reformador dentro del contexto de las diversas sectas de su época, su figura no tiene relevancia en la práctica religiosa cotidiana ni en la liturgia de la sinagoga. El judaísmo mantiene su enfoque en la observancia de los preceptos de la Torá y la espera de un Mesías que cumpla de manera literal y física con las promesas de redención nacional y global, situando a Jesús fuera de su sistema de fe y de salvación. Si bien el Islam no es una religión que esté muy presente en nuestra vida cotidiana y en muchas ocasiones se tiene una visión distorsionada sobre su doctrina y sobre sus costumbres, los pertenecientes a la Umma sí reconocen a Jesucristo como parte de su religión. Este credo, que surge en el siglo VII en la península arábiga como una fe monoteísta, se presenta como la restauración de la religión original de los profetas, desde Adán hasta Mahoma. Dentro de este marco, Jesús, conocido en árabe como Isa, es una de las figuras más respetadas y prominentes del Corán. A diferencia de tradiciones que lo omiten o lo consideran dentro de la divinidad, el Islam lo sitúa en un punto intermedio fundamental como uno de los profetas más importantes de la historia, dotado de un mensaje revelado a través del Evangelio o el Injil. Para los musulmanes, su figura es esencial para comprender la cadena de la revelación divina que culmina con el mensaje del profeta Mahoma. En la doctrina islámica, el papel de Jesús es el de un mensajero enviado exclusivamente al pueblo de Israel para confirmar la Torá y traer una nueva ley espiritual. El Islam defiende el nacimiento virginal de María, a quien considera la mujer más pura de la creación, y le atribuye numerosos milagros realizados por el permiso de Dios, como hablar desde la cuna, curar leprosos y dar vida a pájaros hechos de barro. Sin embargo, el Islam rechaza categóricamente la noción de su divinidad o filiación divina, así como la doctrina de la Trinidad, sosteniendo que Jesús fue un ser humano creado y un siervo de Dios, que nunca reclamó ser objeto de adoración. Respecto a su final y su papel escatológico, la mayoría de la tradición islámica sostiene que Jesús no fue crucificado ni muerto por mano de hombres, sino que Dios lo elevó hacia sí mismo para protegerlo. Esta perspectiva refuerza la soberanía de Dios sobre sus profetas y niega la necesidad de un sacrificio expiatorio por el pecado original, concepto que no existe en el Islam. Jesús desempeña un rol crucial en el fin de los tiempos, ya que se cree que regresará a la tierra como una señal del juicio final para derrotar al falso Mesías, restaurar la justicia y unificar a los creyentes bajo el monoteísmo puro antes de fallecer de manera natural. ¿Conocías la relación que tienen estas religiones respecto a la figura de Jesucristo? Déjanos saber en los comentarios. Un abrazo y muchas gracias por ver nuestro especial de Semana Santa Más allá de la fe. Hasta una próxima.